Bueno, pues muy buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Como les comentaron hace unos momentos, nosotros queríamos de manera especial, como es educación a distancia, hacer un acto significativo por el Día Internacional de Internet, o el nombre que realmente es el que se está manejando, el Día Mundial de las Telecomunicaciones, donde no solamente se está abarcando Internet, sino todo lo que sería comunicaciones a distancia. Y la pregunta que queremos nosotros ahorita responder es: ¿por qué un Día Mundial de las Telecomunicaciones? ¿Por qué hacer un día especial? Si finalmente Internet pues no es más que un medio, ¿por qué un día especial? Hay muchos días especiales de muchas cosas, de muchísimas actividades. De hecho, pues acabamos de pasar el día de ayer, el Día del Maestro. Y hace unos días estuvimos festejando nosotros el Día de las Madres. Y pronto vamos a estar hablando del Día de los Padres. Y hace poquito tiempo se estuvo hablando del Día del Niño. Pero también en julio vamos a hablar del Día del Ingeniero. Y se va a hablar también del Día del Médico, del Día de la Enfermera. Muchos días que para uno puede tener significado. Por ejemplo, los estudiantes de aquí del tecnológico, el Día del Ingeniero va a ser un día especial, porque la gran mayoría van a ser ingenieros. Entonces, quiere decir que pues tiene que ser un día importante para mí. Pero la pregunta viene: ¿y por qué un día de Internet? ¿Por qué hablar de un día de Internet si finalmente es un medio? Y aunque es un medio importante, ¿por qué celebrarlo como un día especial? ¿Por qué manejarlo como si fuera una ocasión para poder celebrar algo? ¿Habrá algo que celebrar? ¿Habrá algo que sea importante? ¿O simplemente es un día más y una actividad que se está buscando para perder un poco más de tiempo, que luego a veces es lo que acaba sucediendo? ¿Qué será todo esto? Bueno, hoy vamos a tratar de explicarnos esto y vamos a dar una respuesta. Y antes de continuar, yo quisiera que meditáramos: ¿qué sucedería si un día o una semana no tuviéramos internet? ¿Qué sucedería si el día de hoy llego a mi casa y resulta con que no hay redes sociales? ¿Qué sucede si el Messenger no funciona? ¿Qué sucede si no tengo manera de poder revisar el periódico por internet? Si no puedo, después de que me dejan una tarea, ir a Google y empezar ahí, como dicen, a googlear. ¿Y qué hago? ¿Qué sucedería? Tener que regresar a lo que antes hacían sus padres o sus hermanos mayores, tener que irme a una biblioteca, empezar a buscar, y luego voy a sacar copias, y entonces después de sacar copias me tengo que poner a leer, a ver, subrayar qué es lo más importante, y entonces tendría que empezar a regresar al pasado. ¿Qué sucedería si no tuviéramos internet? ¿Qué sucedería si toda una semana nos quedáramos sin internet? Fíjense que los compañeros que toman clases aquí en educación a distancia es uno de los graves problemas que tienen. Hay ocasiones en las que por diversas circunstancias se llega a cortar el servicio de internet. Y uno puede decir: bueno, qué bueno que hoy no tuve clases. Pero para ellos un día que no tienen clase es como una semana para ustedes. Implica que van a tener que estudiar por su cuenta muchísimas cosas. Un solo día, una semana, para los compañeros de educación a distancia, les implica prácticamente lo que ven en toda una unidad. Y tener que prepararse y tener que buscar y tener que estar haciendo cosas para lograr conseguir lo que de otra manera pues el maestro les hubiera ayudado. Cuando ellos agarran y leen y ya nada más voy y pregunto: ¿y a qué se refiere esto? ¿Y de qué se trata esto otro? Y ahora tener que hacerlo todo sin que haya la ayuda de internet, sin que pueda yo buscarlo. Y esto nos tiene que hacer reflexionar para entender por qué se marcó un día especial, por qué este día
el día de mañana, que va a ser el día 17, se marcó como el día de Internet o el Día Internacional de las Telecomunicaciones. Y vamos a ver primero lo que significa telecomunicación, porque es importante que yo pueda entender a qué me refiero. Y fíjense que la palabra telecomunicación prácticamente está formado de dos. Una tele, que quiere decir distancia, y la otra, comunicare, que quiere decir comunicación. El que yo pueda relacionarme con otra persona y poder entender qué es lo que quiere y yo le pueda decir qué es lo que quiero. La idea de lo que sería telecomunicación es poder a distancia, sin necesidad de que estemos juntos, poder comunicarnos, poder entablar alguna conversación. Y entonces esto me lleva a pensar que la telecomunicación es algo que es indispensable en nuestros días. Cuando se está hablando de que el mundo ya es algo tan pequeño que dicen ya no hablamos nosotros de lugares que están del otro lado del mundo, sino hablamos de lugares que están a segundos de distancia gracias a las telecomunicaciones, nos lleva a darnos cuenta que el mundo ha ido cambiando y que tenemos diferencias. Y esas diferencias se pueden reducir por medio de las telecomunicaciones. Bien, entonces, fíjense, vamos a hablar de los orígenes. Dice que desde sus principios la humanidad, o sea, el hombre, ha sentido la necesidad de comunicarse. Como parte indispensable para que el ser humano pueda entablar relaciones, necesita comunicarse. La base entonces es la comunicación. Sin comunicación no podemos lograr nada. Como principios, fíjense, hablamos del fuego. Todos han escuchado, ¿no?, que una vez que el hombre logra dominar el fuego, que logra poder encender fogatas, en ese momento empieza a tener un progreso importante. Y nosotros sabemos que una vez que logra hacer eso, pues bueno, puede cocinar sus alimentos. Lo que antes le costaba mucho trabajo, ahora lo puede hacer de una forma un poco más sencilla. Cuando llega la oscuridad, puede prender una fogata o puede prender alguna cosa que le permita ver en la oscuridad o protegerse de los animales. Pero fíjense que esto no solamente le sirvió a él para poder darse cuenta que ahora tenía mayor facilidad en preparar sus alimentos, en poder preparar la forma de protegerse contra los animales. También le llevó a la idea de que podía establecer comunicación a distancia. ¿Qué era lo que necesitaba? Pues necesitaba empezar a manejar hogueras. Puedo manejar una hoguera y entonces yo puedo buscar que si yo quiero informarle algo, prendo la hoguera y alguien que está a una distancia considerable la va a poder ver y nos vamos a poder poner de acuerdo desde antes qué significa eso. Y yo voy a poder entonces buscar tapar esa hoguera, que no se vea, o destaparla. Y entonces eso va a tener un significado. Por eso dice que aquí el segundo párrafo, que los persas usaban la transmisión de información a distancia mediante hogueras. Poder comunicarse a una distancia pues considerable logró ventajas. Sin embargo, el problema de las hogueras es que funciona perfectamente en la noche. Pero ¿qué pasa en el día? ¿Qué sucedería? No hay comunicación. Entonces, fíjense que los griegos idean algo más. Bueno, en la noche puedo usar el fuego y entonces con eso me comunica. Pero en la mañana lo que sí puedo empezar a usar son espejos. Y entonces puedo comunicarme a distancia. Entonces, en lo que es la noche, me comunico con hogueras. En la mañana lo hago a través de espejos y empiezo a comunicarme. Bien. Si ustedes se fijan, esto da la idea de lo que es una telecomunicación, comunicación a distancia. Otra forma que utilizaron, fíjense, son enviar noticias por medio de voz, a gritos.
Y entonces lo que tenían que hacer era poner gentes que gritaran de tal manera que hasta donde alcanzaran a escucharlo, bueno, ahí iba a haber otra gente que iba a repetir la noticia. Y entonces puede lograrse la telecomunicación. Por eso dice que enviaban noticias a través de su vasto imperio. Los persas utilizaban una serie de personas con buena voz y pulmones y que estaban apostados en lugares elevados y se gritaban el mensaje de uno a otro. Fíjense, aquí el problema es las distancias máximas era de 200 metros. Para poder comunicarme necesito una distancia de 200 metros, así que cada 200 metros tenía que haber una persona. Si yo hablo, por ejemplo, de 10 kilómetros, ¿cuántas gentes necesitaría? ¿5 personas? 50 personas. Con 5 abarco 1 kilómetro, ¿sí? Si son 10 kilómetros, 50. Esto implicaría que para poder establecer una comunicación así, tendría que pagarle a 50 gentes. ¿Qué tan caro saldría eso? ¿Qué tan caro nos sale ahorita el pagarle a una gente que me haga una cosa? Imagínense, 50 gentes que van a tener que estar repitiendo lo que yo tengo que decir. Luego se puede distorsionar, sí, dependiendo del tiempo, dependiendo de cómo estén las circunstancias, pudiera ser que además esto pudiera verse afectado. Ahora, el otro problema que tenemos es que como se están comunicando a gritos, finalmente cualquier otra persona que yo no desee que lo escuche, lo puede escuchar sin mayor problema. Y sin embargo, estos son telecomunicaciones. Bueno. Luego hubo otro cambio donde ellos buscaban tener lo que era, pues ya seguridad en la forma como se comunicaban. Y una de esas cosas fue lo que le llamaron el telégrafo hidráulico. ¿Qué era un telégrafo hidráulico? Un telégrafo hidráulico no era más que una especie de tambos que tenían que ser, para empezar, tenían que ser dos tambos. Luego esos dos tambos tenían que tener una llave en el fondo. La llave debía tener la característica de ser igual en los dos. Y entonces lo único que se hacía era que a través de la comunicación de hogueras o de espejos se avisaba que se tenía que abrir y los dos abrían las llaves y tenían una regleta. En la regleta tenían distinta palabra. En el momento en que llegaban a la palabra, o sea, que iba bajando el nivel, cuando llegaba a la palabra que querían comunicar, en ese momento le cerraban. Y entonces le avisaban también por señales ópticas que detuvieran ahí. Y entonces donde se quedara, en la palabra que se quedara, ese era el mensaje que le querían enviar. ¿Cuál sería el problema ahí? Fíjense, aquí sí solamente los que tienen la misma regleta pueden comunicarse. Cualquier otra gente, pues podrá saber muchas cosas, pero no va a saber ni cómo, además de que requerían el mismo tipo de envase, el mismo tambo para que se pudieran comunicar. Pero ¿qué sucedería, sí? Si resulta con que el mensaje le llega a otra persona, simplemente no pasa nada, no tienen manera de saber a qué se referían. Pero cada uno necesitaba tener exactamente la misma regleta, el mismo tambo y la misma llave para que saliera la misma cantidad de agua. Pero ¿qué sucedía cuando tenían que enviar la segunda palabra? Hay que volver a llenar todo esto y otra vez esperar a que me diga que se tengo que abrirle, y ya que me avisa, le abro y empiezo ahí a dejar que... Y en el momento que me avisaba que cerrara, en ese momento cerraba y podía leer la segunda palabra. Y cada palabra que quería yo escuchar, tenía que agarrar y llenar nuevamente los tambos. Los dos se requerían. O sea, era muy seguro, pero era demasiado lento. Enviar varias palabras era un problema muy, muy serio. Así que esto prácticamente implicaba que requería que las gentes que lo pudieran usar tuvieran mucho dinero para poder hacer esto.
Y prácticamente de los pocos que lograron hacer esto fueron los romanos, porque los romanos llegaron a conquistar el mundo. Así que poder comunicarse solamente lo podían hacer ellos. Bueno, hubo otra cosa que en nuestros días está en extinción, es el correo. Lo que ha venido a sustituir el correo es ahora los correos electrónicos. A veces nosotros pensamos en cartas, en las clásicas cartas que tiene su sobrecito, que voy y compro en la papelería, una hoja que lo doblo y la guardo. Pero cuando se habla de cartas, en la antigüedad las cartas no eran así. No sé si alguien sepa cómo eran las cartas. ¿Alguien se imagina cómo eran las cartas? ¿Qué? Cuero, ok. Era raro que fuera papel, de hecho lo que se usaba era el papiro. Pero el grave problema es que para poder mover necesitaba normalmente enrollarse. Así que para enviar una carta de un lugar a otro implicaba algo bastante grande. De hecho, dicen que las gentes cuando escribían algo tenían mucho cuidado en lo que escribían. No como ahorita que agarro, escribo algo y lo tacho no, dice, cuidaban mucho porque el papel era muy caro. Era extremadamente caro. Poder escribir algo implicaba que las personas tenían que haberlo pensado muy seriamente, debían que haberlo meditado, y ya que estaban seguros, entonces escribían. Si algo se llegaban a equivocar, pues era algo bastante caro y normalmente lo que hacían no era destruirlo, normalmente agarraban y lo enterraban. Muchos de los documentos que nos llegan de la antigüedad son documentos que se han encontrado enterrados, que tuvieron algún error y por eso lo dejaron. Pero comunicarse así era extremadamente caro. Bueno, dice que los romanos alrededor del año 10 ya lo tenían. Es más, si ustedes leen la Biblia, se van a encontrar ahí que dice epístola, epístola, y cuando hablamos de una epístola estamos hablando de una carta. Eran cartas que se utilizaban. Bien, dice que antes los asirios, los chinos, los griegos habían utilizado esto, pero era extremadamente caro. Hubo otra cosa que se manejó y que fue el correo con las palomas mensajeras. Las palomas mensajeras podían llevar información de un lugar a otro, pero para poder llevar información de un lugar a otro implica que uno tiene que llevar una paloma, tenerla amaestrada, que sepa de dónde a dónde va a poder volar y que haya garantías de que pueda llegar de una manera segura. Porque si se encuentra con algún animal depredador, ahí se podía quedar el mensaje. Hasta ahí llegó. ¿Sí? Y sin embargo, esto se utilizó. Bueno, ya hace unos 300 años se empieza a manejar, 400 años, se empieza a manejar lo que es el telégrafo óptico. Ya nos hablamos de un telégrafo hidráulico. Ese telégrafo óptico lo que es básicamente es una estructura donde se fijaban una serie de bandas que se podían mover. Y de acuerdo a cómo se movía significaba distintas cosas, significaba distintas palabras. De tal manera que uno podía estarle moviendo y haciendo que cambiara, y en otro lado iba a haber otra torre de estas donde lo iban a recibir y lo iban a reenviar. Era algo muy parecido tanto a lo que iba a ser el telégrafo hidráulico como el manejo de las hogueras, donde simplemente era cuestión de moverle y ver que llegara a otro lugar. Problemas que existía es que cualquier otro lo podía interceptar. Cualquier otra persona podía darse cuenta de lo que se estaba transmitiendo. Pero, pues eso era una ventaja. Existía la posibilidad nuevamente de poderse comunicar. El único problema que tenía esto, además de que no se lograban grandes distancias, es que en la noche esto no funcionaba.
Si quiero enviar un telegrama, tenía que ser en la mañana. Si es en la noche, ya no se puede enviar. Solamente se pueden enviar telegramas en la mañana. Bueno, dice que nació en Europa en 1684, del mano del británico Robert Hooke, y Francia fue el país donde se construyó la red más extensa. De hecho, Francia fue el lugar que realmente le dio una mayor utilidad. No sé cuántos de ustedes hayan visto la obra de El Conde de Montecristo. No sé cuántos hayan escuchado eso. Si ustedes ven, normalmente en las películas pasan este tipo de telegramas. Hay una parte donde el conde manda un telegrama y lo envía a través de esto. Y de hecho lo que hace es corromper a uno de los telegrafistas para que escribiera un informe diferente. De hecho genera un informe que es falso, lo transmite y entonces con eso logra hacer algunas cosas el conde de Montecristo. Pero esto era la forma como se manejaba el telégrafo óptico. Después viene lo que iba a ser el telégrafo eléctrico, y esto ya nos acerca más a lo que es nuestros días. Dice que Joseph Henry fue quien en 1829 construyó el primer telégrafo, pero realmente quien se encarga de manejar ya lo que iba a ser el telégrafo, como lo llegamos a conocer en nuestros días, pues fue Samuel Morse. Y la clave Morse es algo que proviene de él. Él fue el que se encargó de hacerlo, y no solamente diseñó un telégrafo, sino que además definió una codificación con la cual se podía comunicar, y era básicamente punto y raya. Quería transmitir un punto, era solamente un toque. Quería transmitir algo que fuera un poco más largo, pues se detenía un poco más y eso significaba una raya. Y aquí la limitante era 32 kilómetros. Después de 32 kilómetros se tenía que repetir el mensaje. Sin embargo, 32 kilómetros contra los 200 que habíamos hablado, pues es un mundo de diferencia, ¿sí? Cada 32 kilómetros tener una estación que repita, pues es algo que ya es más accesible. Bueno, una vez que hablamos del telégrafo, entonces vamos a ver por qué el 17 de mayo es el Día Internacional de Internet. Y dice que el 17 de mayo de 1865 se realizó en París la primera Convención Internacional del Telégrafo, donde dice representantes de más de 20 países suscribieron un convenio para organizar la red de telégrafos. Quiero que se fijen en la fecha, 17 de mayo de 1865. 17 de mayo. Si hay algo que nos da el origen de por qué celebramos el Día de Internet ese día, es esta fecha, 17 de mayo. Fue cuando se congregan 20 países, ¿sí?, específicamente en Francia, y empiezan a manejar esto. A partir de aquí se va a empezar a hablar de lo que iba a ser telecomunicaciones, pudiéramos decir, un poquito ya más modernas. Bien, dice que ese mismo día se fundó la Unión Internacional de Telégrafos, que años más tarde, en 1974, adoptó el nombre de Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la UIT. Y ahí está el símbolo, lo que es ITU, International Telecommunication Union. Unión Internacional de Telecomunicaciones, 1934. A partir de eso se empieza a manejar esta fecha. Y entonces, ahora, recientemente, 2005, dice que la Asociación de Usuarios de Internet de España, WWW-AUI, tuvo la iniciativa de celebrar un día dedicado a Internet y llevar a cabo la primera celebración a la red global, y que fue el 25 de octubre de 2005. A partir del 2005 ellos presentan esa propuesta. Así que a partir del 2005 está la propuesta. Dice que más de 200 entidades públicas y privadas suscribieron la Declaración de Principios para construir
la sociedad de la información en representación de más de 1 millón de ciudadanos. Dentro de los países que estuvieron aquí presentes estuvo México. ¿Sí? Y entonces, a partir del siguiente año, que si era 2005, ¿qué año iba a ser? 2006. A partir del 2006 se empieza a manejar el 17 de mayo como el Día Internacional de las Telecomunicaciones. Desde el 2006 hasta la fecha. De hecho, si ustedes revisan lo que comentaba la maestra Lilia, si ustedes revisan van a encontrar información que parte desde esas fechas, del 2005 en adelante. Y el 2006 es cuando se presenta la primera ocasión. Por eso es que este día se marca y a partir de mañana pues vamos a estar escuchándolo. De hecho, en las noticias vamos a verlo. ¿Cuál es el objetivo de este día? Fíjense, difundir y promover el uso de Internet en toda la sociedad. Tal vez para ustedes sea normal el uso de Internet. Tal vez para muchos de ustedes pues es algo natural llegar a la casa y comunicarse o traer en sus celulares la conexión a Internet. Pero hay mucha gente que todavía no tiene acceso a Internet. Si ustedes escucharon, ¿cuántos hablaban de cuántos internautas decía que había la maestra en México? ¿De cuánto era la cifra? 34. ¿Cuántos millones se supone que somos ahorita como mexicanos? ¿Nadie se imagina? De hecho, las cifras manejan como 120 millones. Así que cerrándolo a 40 millones contra 120. ¿Cuántos no tienen acceso a Internet? Y ahora lo más dramático es que una gran cantidad de personas que no tienen acceso a Internet son mujeres. Principalmente mujeres son las que menos acceso tienen a Internet. Por eso si tú tienes acceso a Internet, tienes también una responsabilidad. Y esa responsabilidad es llevar a que otros puedan también tener acceso a Internet. Dice mi compañero que las mujeres tenemos menos Internet porque tenemos que estar en la casa con la escoba. Bueno, yo les voy a recordar, Porque las mujeres tenemos que estar en la casa con la escoba. El lugar donde más se usa en la casa. O el horno con Perdón. Yo quiero que se fijen, el anterior presidente que teníamos, ¿qué decía de las mujeres? ¿Sí llegaron a escucharlo? ¿Fox nunca llegó a alguien a escuchar lo que decía? ¿Fox qué dijo? ¿Nadie escuchó de las mujeres? Decía que en México, dice, ya casi todos los hogares tienen en sus casas lavadoras y decía, y no de 2 patas. ¿A quién se refería con lo de 2 patas? Ese es el concepto que muchos tienen. ¿Sí? Y muchos piensan que la mujer debe de estar metida en el hogar. ¿Y para qué necesita Internet? Necesita comunicarse. Pero además, fíjense, en la medida en que la mujer se desarrolla, en esa medida tenemos progreso. En la medida en que la mujer está metida en la casa, garantizamos que tenemos problemas. La mujer tiene tanta capacidad como el hombre. En la medida en que se limite, vamos a tener problemas. De hecho, si ustedes revisan ahí en las páginas del Día Internacional de la Mujer, del Día Internacional de Internet, van a encontrar que lo que se está diciendo para este día es acceso para las mujeres y niñas. Ese es el objetivo. De este año el objetivo es mejorar la cantidad de gente. Si revisan en años anteriores, cuando empezó el Día Internacional de Internet, era que todo el mundo ingrese. Ahorita se está haciendo un especial énfasis para que sean mujeres y niñas las que tengan acceso. Se requiere, es importante.
En la medida en que las mujeres puedan ingresar más a Internet, mejores resultados vamos a tener. Por eso entonces hablamos que se requiere difundir y promover el uso de Internet en toda la sociedad. Así que entonces, por favor, este día de mañana, ¿sí? Disfruten este día. Entiendan que es el Día Internacional de las Telecomunicaciones. Promuévanlo. Hay muchas gentes que desconocen y tienen terror a entrar a Internet. Promuévanlo, ¿sí? Pero busquen que sea realmente un día para recordar. Ojalá que todos entendamos que este día de festividad, que va a ser el día de mañana, nos está indicando que tenemos nosotros acceso a una gran herramienta y que la verdad sí merece celebrarse, y que cada uno de nosotros aprendamos a ser usuarios y a poder compartir con otras gentes, ¿sí? Y pues eso sería mi presentación. Les agradezco, y si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, es bienvenida. Bueno, por favor, a partir de mañana vamos a estar en contacto con lo que es Guadalajara. La sede para el Día Internacional de Internet aquí en México es Guadalajara. El año pasado fue en Boca del Río, Veracruz. Ahora va a ser en Guadalajara. Ha sido en otras ocasiones en Monterrey. Hay distintos lugares. No duden que algún día nos toque aquí en Ciudad Victoria. Pero para eso necesitamos participar. Y entonces les invitamos a que mañana estén al pendiente. Mañana tenemos aquí otras conferencias, una o dos conferencias más, y el viernes tenemos un concurso de lo que es la línea del tiempo de Internet. Les invitamos a los que quieran participar, y tenemos una conferencia más. Y los que no pudieran, por favor, investiguen dónde vamos a tener las conferencias. Las vamos a bajar, y sería bueno que las vieran. Va a haber cosas muy interesantes, así como las que les presentaron el día de hoy. Va a haber cosas muy interesantes. Entonces los esperamos, que todos estén por aquí, y si no pudieran estar, que se conecten y pregunten a ver dónde vamos a tenerlas para que puedan usarlas. Y gracias a todos.